Profecía Bíblica 2015. Lo que enseña la Biblia acerca de los últimos tiempos, para que su pueblo preparado le ame más y le sirva mejor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Mateo 24, 29 al 33. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Terremotos. Según IRIS Consortium, una organización compuesta por más de 120 universidades norteamericanas para el estudio del fenómeno sismológico a nivel mundial, solo la última semana de agosto de este año 2015, es decir, en solo 7 días, se han registrado alrededor del mundo más de 100 temblores y terremotos, contando solamente los que pasan de más de 4 grados de intensidad. Pestes. Primero fue el virus del dengue, luego el chikungunya y ahora el Zika, una nueva enfermedad viral que se descubre por primera vez en Uganda y Tanzania, pero que para este mes de septiembre ya se sospecha de casos de Zika en Centroamérica. Y cada nuevo virus que aparece se presenta más dañino y más agresivo. Y conste, solo estamos hablando de virus producidos por un pequeño mosquito. Tierra en deterioro. La BBC de Londres, la agencia de noticias más grande de Europa, informó que más de 3.000 personas han muerto solo en el país de la India por la terrible ola de calor que afecta a todo el mundo. En países con tanta tecnología y recursos económicos como Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Suiza e Inglaterra, la ola de calor ha disparado las alarmas, trayendo muertes y enfermedades, afectando incluso sus sistemas de energía y producción. Y no podemos dejar de mencionar que la ola de calor que todo el mundo experimenta provoca que la cantidad de mosquitos se multiplique y a más mosquitos, más virus. Terrorismo. Desde el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, la seguridad de todo el mundo, incluso la seguridad de los países más desarrollados, se volvió débil y vulnerable. Y hoy por hoy, no podemos hablar de un terrorismo político solamente, porque el terrorismo de los religiosos islámicos ha sido más violento y más dañino y más invasivo que todos. Este grupo religioso radical que se ha levantado con tanto poder, destruyendo pueblos y lugares históricos, haciendo explotar bombas en trenes, buses, aviones, edificios o incluso escuelas, como lo que sucedió unos meses atrás en la ciudad de Palmira,
donde fueron degolladas al menos 400 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Estos terroristas islámicos tienen una sola consigna: borrar del mapa y a cualquier costo a todos los que no creen en Alá como el único Dios, en Mahoma como su profeta y en el Corán como la única ley que debe regir al mundo. Odian al Dios de la Biblia, es decir, a nuestro Dios. Odian a Israel, odian a la Iglesia y odian cualquier cultura con principios cristianos. Estos grupos radicales extremistas cuentan con un gran respaldo económico que viene de los países que manejan el petróleo del mundo. Con esos millones se han armado a nivel local y se extienden a nivel internacional y han logrado llegar a lugares que ni siquiera nos imaginamos. Pero no solo es el poder del dinero y el odio contra Dios lo que los hace tan temibles, sino una confabulación diabólica que está profetizada claramente en la Biblia para oponerse a Dios y a todos sus hijos, justo antes de los últimos días de esta tierra. Estos grupos radicales han reclutado jóvenes de muchas partes del mundo, incluso jóvenes norteamericanos y latinoamericanos, para inyectarles su odio contra Dios y contra su gente y prepararlos para llevar a cabo actos terroristas. ¿Tendría que ver este grupo terrorista en la muerte de 9 miembros de una iglesia asesinados a sangre fría en medio de un servicio evangélico en Carolina del Sur hace poco menos de 2 meses? ¿Con los cristianos que son perseguidos y asesinados en el sur de México, donde los islamistas tienen una base muy fuerte de reclutamiento? Pero estos grupos no se han quedado en el sur de México solamente. Tom Fitton, que dirige Judicial Watch, una organización norteamericana, asegura que ya hay células de este grupo terrorista islámico en Juárez, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Y aunque sea difícil de creer, ellos han llegado más cerca todavía. Estos grupos islámicos están desarrollando un programa fuerte de proselitismo, aprovechando la pobreza y miseria en la que vive mucha gente en nuestros países centroamericanos, ofreciendo a los que se conviertan a su fe muchos beneficios económicos. ¿Qué tanto han logrado? Pues han logrado avanzar mucho, y para muestra, veamos aquí fotografías de paisanos nuestros convertidos al Islam, tan convencidos de su nueva fe que incluso han salido a las calles del centro de la capital guatemalteca a gritar consignas maldiciendo a Israel, quemando su bandera y declarando que no hay más Dios que Alá. ¿Qué pasará con esta gente el día de mañana? Si pensamos que la maldición de terroristas religiosos es un asunto de interés solo para Israel y el Medio Oriente, debemos abrir nuestros ojos y entender que las cosas están cambiando increíblemente, que este mundo se está acercando a su fin y a pasos agigantados. Pablo, ¿qué mensaje le deja a tu corazón este video? Yo creo que la lección más importante que debemos aprender es que el fin está muy cerca, que este mundo está caminando a pasos agigantados al cumplimiento de todas las profecías que tenemos en la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús inicia la revelación del Apocalipsis advirtiéndonos que el tiempo está cerca. Y nos lo vuelve a repetir justo antes de terminar este libro en el último capítulo de la Biblia. Y si esto fue cierto para aquella gente, ¿cuánto más para nosotros hoy? Pero también me impresiona lo cerca que puede estar de nosotros el enemigo. El tiempo está cerca. El mundo está cambiando a pasos agigantados. El tiempo que nos queda para estar en este mundo se está cortando. Y para vivir la vida que agrada a Dios,
para aprovechar el tiempo y cumplir el propósito por el cual todavía Dios nos tiene en este mundo, se requiere de vivir una vida cristiana fuerte, victoriosa Y útil. y útil. También es necesario entender que la Biblia profetiza que en estos últimos tiempos habrá gente que caerá en el engaño del diablo y reaccionará equivocadamente a las señales que están sucediendo y que Dios ya había profetizado en su palabra. Jesús mismo afirmó que en los últimos tiempos mucha gente estará tan afanada en su vida material, estará tan enredada en los placeres de este mundo, que no prestará atención a las señales de su venida. Es más, se burlarán de los que prediquen del juicio de Dios que se aproxima. Es decir, van a ver este video con indiferencia. Esto lo aprendemos al leer Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La maldad de la gente de los tiempos de Noé era mucha, y su pecado ya había rebasado la paciencia de Dios. Y Dios decidió enviar juicio sobre la tierra. Pero antes de mandar el diluvio, levantó un predicador que les advirtiera de lo que venía. Noé predicó 120 años. Podemos imaginarnos a Noé predicándole a la gente: prepárense porque el juicio de Dios está cerca, arrepiéntanse, cambien de vida. Pero no solo oyeron la predicación de Noé, ellos vieron también a Noé por 120 años construyendo un gran barco. Es decir, ellos vieron las señales, pero no hicieron caso, no creyeron que Dios cumpliría esa palabra de juicio que les había dado. Jesús profetizó que lo mismo que pasó en los tiempos de Noé pasaría en nuestros tiempos. A muchas personas no les interesa el mensaje profético de los últimos tiempos, porque el pecado y el engaño del diablo han endurecido su corazón y no van a reaccionar hasta que el juicio se los lleve a todos, como Jesús profetizó. Así lo dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, algunos mirarán este video, mirarán las señales, pero no van a entender. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juicio venga. Hasta que el juicio se lo lleve a todos. Así es. La Biblia nos habla también de otro engaño del diablo que ocurrirá en los últimos tiempos. Algunas personas, al escuchar de los últimos tiempos y las señales de los juicios de Dios, los rechazarán y los rebatirán señalándolos de fatalistas, de negativos, de espantagentes. Ellos piensan que la Biblia está equivocada y que sus conceptos acerca del juicio, del pecado, de la culpa, de la tribulación o del infierno son pasados de moda y lejos de la verdad. Ellos dicen que eso es para gente ignorante. Nosotros ya estamos en épocas diferentes, ya no nos dejamos engañar por mentiras de los evangélicos. Ellos tienen su fe en la humanidad, en sus avances tecnológicos, en el nuevo liderazgo mundial, incluso en la nueva religión que tiene el poder de descubrir el campeón que hay en cada persona. Por lo tanto, creen que por fin el hombre dará un salto en su proceso evolutivo y entonces todo cambiará para bien. Pero no por intervención de Dios, sino por la evolución de la raza humana. Así lo dicen en sus libros, en sus canciones, en sus consignas, en su publicidad. La palabra profetiza de esta gente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Según estas personas, vienen tiempos de paz y seguridad. Mentiras de los evangélicos dirán cuando oigan el mensaje profético del juicio
de Dios. Estarán tan confiados en sus fuerzas, en sus recursos, en su sabiduría, en su astucia. Pero Dios profetiza que un día se encargará de su propia destrucción y este juicio será tan certero que dice esta palabra de 1 Tesalonicenses que no escaparán. Este tipo de engaño ha alcanzado incluso a muchos cristianos que piensan que la iglesia logrará establecer el reino de Dios en este mundo, al grado que logrará cambiar tanto la sociedad en la que vive, que todos se volverán buenos, que todos se volverán honrados. Por supuesto, ¿a quién no le gustaría esto? Por supuesto. Pero al estudiar la profecía bíblica no encontramos esas señales, sino todo lo contrario. La Biblia enseña que los malos hombres y los engañadores en los últimos tiempos irán de mal en peor, como leemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Encontramos que el amor en los últimos tiempos, en vez de crecer y propagarse, se va a enfriar. Y que la maldad, en vez de reducirse, se multiplicará. Así lo profetiza Mateo capítulo 24, versículo 12. También 2 Timoteo 3:1 profetiza que los últimos tiempos no serán tiempos de gran fe, sino tiempos en que muchos apostatarán de la fe. En esta misma categoría caben muy bien todos aquellos movimientos que, aunque se llamen evangélicos, niegan la autoridad única de la Biblia y aunque lo predican, lo hacen a su modo. Por eso mismo su gente solo busca crecer en asuntos materiales y de su propia conveniencia. Solo quieren escuchar Cosas bonitas. cosas bonitas. Y se olvidan de la necesidad de una vida limpia, de la disciplina cristiana y de las consecuencias de vivir una vida lejos de Dios. También en este grupo de gente que ataca el mensaje profético de los últimos tiempos y lo señala de mentiroso, hay algunos incluso que piensan que si en un momento la tierra sufriera un colapso inevitable, la ciencia y la tecnología habrá avanzado tanto que al destruirse esta tierra, el hombre habrá preparado en otros planetas un lugar para seguir la vida. A ellos Dios les recuerda en Abdías capítulo 1 versículo 4: si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ya hablamos de la gente que, como en los tiempos de Noé, viven ciegos e indiferentes a las señales de los últimos tiempos. También nos referimos a los que al escuchar las profecías bíblicas de lo que espera este mundo, nos critican y nos señalan como retrógradas e ignorantes, y que usamos este mensaje de miedo solo para manipular a la gente. Pero fíjate que la Biblia también nos advierte de otro tipo de error y engaño que se dará en estos tiempos. Me refiero a la gente que cuando oye o lee profecía bíblica acerca de los últimos tiempos, no la ignora como la gente de los tiempos de Noé, ni la rechaza o ataca como los que menciona 1 Tesalonicenses 5. Pero tristemente se confunden y caen en el error porque buscan información en sitios o personas equivocados. Este tipo de gente será presa fácil de mentirosos, sensacionalistas, astrólogos religiosos, chamanes, nueva era o cualquier otra teoría de origen humano. Y el diablo aprovechará su deseo de conocer acerca de los últimos tiempos para confundirlos y extraviarlos de la verdad. Con tanta razón, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de los últimos tiempos en Mateo 24, lo primero que les advirtió fue: mirad que nadie os engañe. Lo primero, Mirad que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Timoteo 4:1 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo quiero que remarquemos esta última parte del versículo que acabamos de leer, que nos dice que en los últimos tiempos muchos escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. de demonios. Lo que nos está diciendo Dios en este versículo es que el diablo puede usar películas, publicaciones, documentales, libros, novelas o cualquier otro tipo de fuente de información para producir confusión y enseñar errores acerca de las profecías de los últimos
tiempos. Este problema se agrava cuando muchos cristianos que no conocen bien el mensaje profético de los últimos tiempos y tienen acceso a esta información engañosa y demoníaca, comienzan a confundirse y terminan dudando de la verdad de Dios. No es fácil entenderlo. No. Pero la naturaleza humana está más lista a creer en las mentiras del diablo que en la verdad de Dios. ¿Cuántas canciones, películas o libros que hablan del fin del mundo nacieron realmente en la mente de un demonio con el propósito de engañar y promover el error? Por eso debemos tener cuidado de cómo alimentamos nuestra mente y nuestro espíritu. Cuidado con esa enfermedad de los últimos tiempos que se menciona en 2 Timoteo 4:3, que se llama comezón de oír y que consiste en una picazón desesperada por escuchar, no lo que Dios quiere decir, sino por escuchar lo que satisface sus propios sentidos. También es responsable de este error la iglesia que ha predicado un evangelio incompleto, que se ha olvidado del cielo y del juicio de Dios y que parece estar interesada solo en esta tierra, y con su silencio y una visión miope del evangelio ha colaborado en esta confusión. Tampoco podemos dejar de mencionar como provocadores de esta confusión a aquellos religiosos sensacionalistas que, con tal de atraer más clientes para su propio beneficio, se apartan del verdadero sentido y propósito por el cual Dios nos habla de las profecías de los últimos tiempos. Valga para ilustrar este punto el siguiente ejemplo. En un sitio de internet, una supuesta profetisa de Dios con más de 100 videos en la red afirma que Dios le ordenó al anticristo que le permitiera a ella entrevistarlo personalmente para que el pueblo cristiano conociera algunas interioridades del anticristo de la boca misma de la bestia. Dios es tan serio y nos exige esa misma seriedad al interpretar su palabra, que en Apocalipsis 22, 18 y 19 nos advierte: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios nos ayude a ser fieles intérpretes del mensaje de su palabra. Pablo, ¿cómo podemos resumir el mensaje de este día? Creo que la primera enseñanza que Dios quiere darle a su pueblo es que el tiempo está cerca. También el Señor quiere que aprendamos a respetar la Biblia como nuestra única autoridad. Que nunca se nos olvide que, sin importar los títulos que una persona tenga, patriarca, profeta, pastor, apóstol, iluminado, cualquier otra cosa que se les ocurra, si lo que enseñamos no se respalda en la Biblia, interpretada honesta y fielmente, respetando sus propias reglas de interpretación, entonces lo que enseñamos no tiene ningún valor. Todo lo contrario, producirá confusión, error e incluso condenación. Quiero agregar que debemos tener humildad para reconocer que hay cosas que son de manejo exclusivo de Dios, y que como hombres no tenemos ni el conocimiento ni la necesidad de saber o entender algunas cosas que Dios ha puesto en su sola potestad. Eso es lo que dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. No sabemos todo acerca de los últimos tiempos, ni necesitamos saberlo todo. Jesús mismo afirma que acerca de los últimos tiempos hay cosas que solo competen a la potestad de su Padre, que ni siquiera Él, como Hijo, las conoce. Así lo aprendemos en Marcos capítulo 13, versículo 32, que dice: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
Es que nuestra responsabilidad no es entenderlo todo, sino ser obedientes en todo. Aunque algunas cosas no las comprendamos, nuestro deber es obedecer. Jesús le dio esta enseñanza a Pedro en Juan 13:7, donde dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Otro gran reto para nosotros, que tenemos el privilegio de vivir los últimos tiempos en primera fila, debe ser anhelar vivir una vida santa y victoriosa. Y victoriosa. Así nos lo recuerda 2 Pedro capítulo 3 versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Apocalipsis 12:12 nos dice que el diablo intensificará en los últimos tiempos sus ataques, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y solo viviendo una vida limpia y una vida útil a Dios podemos mantenernos en esa victoria. No desperdiciemos el tiempo. Es nuestra obligación esperar a Jesús en victoria y con gran esperanza. Así nos lo pide Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que así sea.